Adiós al maestro Leonidas Ortega Moreira. Por abogado Francisco Pesantes Villasís. En días pasados dejó de existir quien fuera maestro el señor doctor Leonidas Ortega Moreira. Tuve la suerte de conocerlo hace muchos años y compartir con él, sea el hogar o en el estudio, una serie de vivencias que difícilmente serán olvidadas. El maestro Ortega superó en muchos aquel pensamiento de José Ingenieros. El primer mandamiento de la ley humana es aprender a pensar. El segundo, realizar lo que se ha pensado. Y digo que no lo superó, dado que solo sabía pensar y vivir de acuerdo a este principio, sino aún más, y por lo que trasciende la historia, lo dio a los demás. Conversar con él era enriquecerse, era descubrir nuevos horizontes sobre temas ya estudiados. Jamás se envaneció de sus grandes realizaciones y ejecutorias. Siempre dijo ser un instrumento de Dios, que con su infinita bondad lo ayudaba a hacer algunas obras. Recuerdo en cierta ocasión que estábamos conversando en la calle. Se le acercó un abogado relativamente joven y lo saludó, a lo que el maestro replicó: ¿continúa usted sus estudios? Medio sonreído, el noble abogado le contestó diciendo: no, doctor, yo ya soy abogado. Y el maestro dijo: ¿y quién le ha dicho a usted que los abogados no estudiamos? Celoso luchador de sus principios católicos, siempre exhortaba a la juventud a vivir de acuerdo a los mismos. Cuando a propósito de una huelga de estudiantes que fueron a molestar la paz de su hogar, estábamos en la mesa preocupados todos por el desenlace que pudiera producirse, me atreví a sugerirle que mejor declinara su posición en aras de la paz de su hogar. Me miró con indignación y coraje a la vez, que decía en palabras sentenciosas: mire, yo no busqué esta posición, a mí me llamaron para defender principios y jamás se puede transigir en esta materia, o se es íntegro o mejor renunciar. Yo me quedé sorprendido ante semejante mirada de convicción, y así se mantuvo hasta el final, fiel a sus creencias. Los años demorarían que no se puede ser católico a medias, ni establecer una especie de lucha de clases en medio de los mismos católicos. El día de su entierro estaban en su hogar algunos de aquellos estudiantes que en ese entonces no comprendían aún su mensaje. Adoraba el trabajo como medio de un perfeccionamiento. Miraba la vida siempre con optimismo, jamás lo escuché quejarse de nada. Sus talentos, muchos y de los más variados, lo relevaban como humanista consagrado. Entendía hasta la ingeniería y matemáticas, no digamos el latín, francés, lengua esta en la que nos leía a los más grandes tratadistas y jurisconsultos. Gustaba de simplificarlo todo, demostración inequívoca de su inteligencia ágil y dinámica. Siempre me inculcó a razonarlo todo, agregando que las discusiones en las aulas universitarias la debían producirse siempre al más alto nivel, guardando respeto por las demás ideas ajenas. Cierta vez le pregunté qué se requería para ser un gran abogado, a lo que me respondió: primero, tener una gran vocación, luego, tener una dosis de voluntad. Para lograrlo, recomendaba que todo abogado debía de estudiar por lo menos 3 o 4 horas diarias. Debía dominar el francés y el inglés. Detestaba oír que los abogados debían especializarse en civilistas, en penalistas, etc. No, señor. El abogado debe de estudiar de todo y trabajar en todas las áreas posibles. Grande fue su amor por la juventud ecuatoriana, lo que le llevó a servir desde el Ministerio de Educación en el gobierno del doctor Camilo Ponce. Así como más tarde, junto a otros caballeros, fundaría nuestra querida Universidad Católica de Guayaquil, de la que fue su rector magnífico, por nombramiento papal. Cuán grande sería su amor por servir a la juventud, que durante muchos años dedicó de más sábados y domingos a trabajar en la Universidad Católica, no solo en las tareas de rector, sino incluso en las más humildes, junto a entonces licenciado Alfredo Hanna Mus, gran servidor de nuestra universidad. Jamás cobró remuneración alguna por su trabajo como rector,
y si alguna vez hubo de dársele un sueldo, fue por motivos de orden legal, para cumplir con ciertas disposiciones. Solo por ello, aceptó que se le remunerara el mínimo de aquel entonces, que fluctuaba alrededor de los 600 sucres. Jamás se negó al diálogo con la juventud, o con quien deseara establecer alguna comunicación con él. Cada vez que lo visitaba en su oficina, me encontraba con distinguidos abogados, que salían de su despacho, satisfechos y honrados por haber dialogado con el maestro. Es que el maestro Ortega no solo orientaba a los jóvenes, que de por sí es aplausible, sino además gustaba de compartir sus conocimientos aún con los mayores. Conversar con él era enriquecerse, era sentirse feliz. Uno percibía en ese ambiente paz creadora, limpieza de alma. Vivió de acuerdo con las ideas católicas toda su vida, y así lo educó a sus hijos. Su hogar era templo sagrado. Pensaba que los jóvenes debían casarse tan pronto formaban la pareja ideal, no debiendo dilatarse el matrimonio con excusas. El desarrollo completo del espíritu del hombre estaba en formar una familia y luchar por educar a sus hijos. Jamás se debía tener hijos en la calle, suprema demostración de irresponsabilidad humana y prueba palpable del egoísmo. Esto no solo lo predicó, sino que fue ejemplo viviente. Recuerdo que con motivo de condecoración en la Orden de San Lorenzo que le impusiera el señor presidente de la República, tuvo la gentileza de enviarme una invitación para ese acto en el Salón de los Libertadores de la Gobernación. La sala estaba llena con la presencia de personas representativas de todo el país. El momento en el que agradecía el homenaje, fiel a su noble espíritu, dijo que se sentía honrado con el gesto del gobierno por dicha condecoración, pero pensaba que quien merecía la misma era una persona que lo había acompañado durante muchos años, quien en sus momentos de angustia pasajera, de tristeza y de lucha, había estado siempre junto a él, dándole ánimos y mucho amor. Por ello, con la venida del señor presidente, el gobernador, los ministros y todos los presentes que se quedaron estupefactos mientras veían pasar al maestro delante de ellos y dirigirse al otro extremo del salón, colocó en el pecho de su amada esposa la Orden de San Lorenzo. El señor presidente se puso de pie y junto a él toda la sala, quienes lo aplaudieron por espacio de algunos minutos. Así era espíritu de noble, aclarando que era la única nobleza que reconocía. Jamás podremos olvidarlo. Solo con la muerte dejaremos de citar su nombre, como ejemplo de uno de los más grandes ecuatorianos que vivió y demostró lo que es ser íntegro, fiel a sus ideales, amantísimo padre, educador como pocos. Siempre quiso superarse en la vida, pero esa superación tenía como meta ser más para servir mejor. Yo creo que no debemos llorarlo, sino imitar su ejemplo. Me permito reproducir aquella frase que, no siendo mía, le gustó mucho cuando la dije siendo presidente de la Asociación de Escuela de Derecho, en una incorporación de abogados. Cuando naciste, tú llorabas mientras los demás reían. Vive de tal manera, para el día que mueras, tú rías, mientras los demás lloren. Adiós, querido maestro. Paz en su tumba. Enseñanzas del Dr. Leonidas Ortega Moreira, por abogado Francisco Pesante Villasís. En la época que nos ha tocado vivir, se escucha con frecuencia que la gran sociedad humana está atravesando un gran periodo de crisis, problema que comprende diversos aspectos: el de la crisis económica, el de la crisis educacional, el de la familiar y, de manera general, la crisis moral. El ser humano de 1987 es, en términos genéricos, un ser angustiado frente a las graves crisis monetarias y comerciales que a diario viven las finanzas de las grandes potencias del mundo, y asimismo lo es frente a los graves peligros que entrañan la guerra de países petroleros, en donde se gastan miles de millones de dólares en hacer más refinado el arte de matar, y esta grave crisis afecta al hombre de nuestros días. Además, dentro de su seno familiar,
cuando se han dado casos de padres irresponsables y egoístas. Hay países altamente desarrollados en los que se anotan muy altas tasas de suicidio, revelando con ello que a pesar de haber resuelto las necesidades más apremiantes del hombre en aspecto material, no lo han hecho en el aspecto moral, psicológico, social. Analizando estas cuestiones, evoco siempre al maestro Leonidas Ortega Moreira, quien con su exquisita cultura y afán de instruirnos a todos en todo instante, siempre nos decía que primero debíamos conocer, luego analizar profundamente para que finalmente trabajar durante los días por nuestros ideales, que no importaba el puesto que ocupáramos en esa noble lucha. Lo que realmente valioso era la participación de numerosos ecuatorianos, que para poder criticar había primero que dar ejemplo, y que ese ejemplo comenzaba en su hogar, con sus hijos, con la lealtad al cónyuge y con el respeto a las personas mayores y en medida de lo posible a procurarles cuidado físicos y espiritual, que nuestras responsabilidades como ciudadanos no terminaban allí, que debíamos preocuparnos de nuestro prójimo dándole toda clase de estímulos para que pueda conseguir tomar el sendero de su propia realización como ser humano, y a lo que Dios le había dado mayores capacidades, debían esforzarse más para que de esta manera corresponder el mensaje del Señor. Amor y paz, nos decía el maestro Ortega. Qué triste sería la vida de aquel pobre hombre que se traiciona a sí mismo, a sus propias creencias. Aquello constituía el asesinato de la propia espiritualidad humana, que los católicos verdaderos debíamos caracterizarnos en la vida social, por el servicio a los demás desde cualquier nivel en que nos encontremos, que con la suma total de ese esfuerzo, la patria se vería engrandecida, agregando que la responsabilidad más grande de todas es aquella la que somos llamados a servir a la nación desde la función pública. Aquello sí que nos debía hacer meditar mucho y todos los días. Si llegaba el caso de ejercer, debíamos de cuidar los fondos públicos con el doble o triple del cuidado con el que padre cuida del futuro de sus hijos. Frente a graves problemas que se presentaran, él tomaba una conducta mesurada y analítica, lleno, eso sí, de enorme fe y esperanza, dado que lo primero que hacía era pedir al Señor su pronta ayuda para que lo ilumine. Escuchar la historia de sus grandes jornadas en pro de la fundación de algunas instituciones y luego del impulso de las mismas es vivir enseñanzas que revitalizan el espíritu mustio de muchos. Jamás su noble espíritu se llenó de odio contra alguien que algún daño le hubiera querido ocasionar. Comprendía al malvado, pero finalmente y de acuerdo con su fe católica, perdonaba. Es el que maestro vivía de acuerdo con lo que creía todos los días. Lo dio todo, de manera especial a sus alumnos, ciencia y caridad, sin discrimen. Jamás se pensó prohombre, sino humilde servidor de Dios. Como todos los grandes del mundo, se nos fue pronto y en silencio. Su inmensa grandeza de espíritu no permitía agradecimiento alguno. Por ello, frente a un mundo en crisis, faltó de esperanza el ejemplo vitalizador del ilustre ecuatoriano Dr. Leonidas Ortega Moreira. Debe ser motivo de inspiración diaria en nuestras vidas.